Bueno, buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este segundo día de la Escuela de Verano de Matemáticas del CCM en esta edición 2021. El día de hoy nos acompaña el doctor Eugenio Aspetia. Él es profesor e investigador del Centro de Ciencias Matemáticas y el día de hoy nos va a hablar de el uso de modelos matemáticos para entender la variación de formas biológicas. Eugenio, bienvenido. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Naila, a ti y a todos los organizadores. Yo, como dijo Naila, soy investigador en el Centro de Ciencias Matemáticas. Ahí yo estoy en el área de biología matemática. Y pues hoy voy a tratar de dar un poquito una noción del tipo de trabajo que yo realizo, que es el modelado dinámico para entender procesos biológicos, pero lo voy a enfocar mucho más a cómo es que las formas biológicas o de los organismos biológicos aparecen, ¿no? Entonces, ¿cómo dividí esta plática? Bueno, siéntanse, por favor, en libertad, desde luego, de enviar chats y de hacer preguntas en cualquier momento. Si puedo, yo en el momento las respondo y si no al final, pero por favor no se detengan, ¿no? Pregunten y tengan la conexión necesaria si no se entiende. Entonces, para explicar este tema, yo voy a abordarlo, digamos, en tres partes, ¿no? Voy a dividir esta presentación en tres partes. Voy a comenzar con una visión biológica, una perspectiva biológica de cómo es que aparecen las formas. Esta a veces me la salto, a veces no, depende del público, pero como ahorita aquí tenemos un público muy heterogéneo, que hay desde gente que vive más de áreas biológicas o ciencias naturales y otras más de ciencias duras, pues decidí poner como primero una perspectiva biológica, va a ser simplemente como una pasada superficial de cómo es que crece la forma. Hoy en día hay muchísima investigación al respecto. Y después, cómo es que la matemática ha tratado de empezar a abordar esta clase de preguntas biológicas. Y al final voy a utilizar un ejemplo que desarrollamos y que publicamos recientemente para mostrar cómo se pueden ir conjuntando, cómo hoy en día se están conjuntando biología y matemática para comenzar a entender esta clase de preguntas. Entonces, desde la perspectiva biológica, el origen de esta pregunta pues proviene de la biología del desarrollo. El desarrollo en realidad tiene sus orígenes hace muchísimos siglos, desde antes de Cristo, yo creo. Y la pregunta, una de las preguntas fundamentales o iniciales que se ha hecho en la biología del desarrollo es cómo es que todos los animales, y que hay muchas plantas y muchos organismos multicelulares, inician a partir de una célula, ¿cierto? Iniciamos a partir de la fecundación de un óvulo, y una vez que este óvulo o este huevo ha sido fecundado, empieza a desarrollarse y termina con muchísimas formas, ¿no? Termina con la forma de nosotros los humanos, y ahí en la diapositiva muestro otras, ¿no? De los changos, del cerdo, del pollo, de la salamandra. Es decir, terminan muchas formas muy diversas. ¿Dónde se encuentra esa información? ¿Sí? ¿Cómo es que las células saben cómo se tienen que ir organizando, cómo se tienen que ir viviendo, cómo se tienen que ir desarrollando para al final terminar generando una forma específica, ¿no? Y esta pregunta, pues en realidad durante muchísimos siglos generó muchas hipótesis, algunas muy valiosas que hoy en día siguen siendo útiles, desde Aristóteles, como por ejemplo que la forma venía de una cuestión que tenía que ver con la epigénesis y con la dinámica de los fluidos, que eran fluidos que tenían energías vitales y que eso les permitía ir dirigiendo. Desde luego están las teorías que seguramente vieron como preformacionistas, donde decían que en el óvulo se encontraba un mini humano, un animal, y iba creciendo y simplemente se iba haciendo más grande hasta que lo veíamos bien, ¿no? Y cosas así. Pero bueno, aquí yo no voy a entrar en esas, son muy interesantes, en esas teorías, pero pues desde hace algunos años, o algunos ya bastantes décadas, un par de siglos casi, pues empezaron a aparecer unas ideas que van dirigiendo una buena parte de la investigación biológica. Eso, una parte empieza con Mendel, que seguramente muchos también nos recuerdan de la prepa, ¿no? Y varios de la carrera seguramente lo han visto. Y Mendel lo que se preguntaba era básicamente no tanto sobre la forma, sino sobre caracteres o rasgos particulares, ¿no? Todos conocemos el ejemplo del chícharo. Decía cómo es que hay unos chícharos que son verdes y hay otros chícharos que son amarillos. Se planteó estas preguntas para otros rasgos o otros caracteres, el color de las flores, si los chícharos estaban envueltos en algo
rugoso o no, el tamaño de las plantas, es decir, investigó en diferentes cosas y llegó a la conclusión de que los rasgos de los organismos estaban de alguna forma siendo heredados de generación en generación por algo que eran unas unidades discretas, ¿sí? Es decir, había una unidad que no sabía el qué era, pero después se pensaría que es el gen. Vamos a debatir un poquito si son los genes o no, pero que había una unidad específica y que era independiente de todas las otras unidades que decía, este chícharo va a ser amarillo, este chícharo va a ser verde, ¿sí? Esta planta va a ser grande, esta planta va a ser chiquita. Y esta idea se fortaleció exactamente con el descubrimiento del DNA, ¿cierto? Watson y Crick en el siglo pasado, en los 50, descubrieron la estructura del DNA y a partir de ello pues, se ha investigado muchísimo qué es el DNA, ¿sí? Y hoy en día se sabe pues que la predicción de Mendel en cierto sentido es correcta, es decir, que en el DNA se encuentran genes, los genes cada uno es en cierto sentido dependiente del otro, al menos en el sentido que cada uno codifica para una proteína específica, cada proteína tiene su propia función y pues por lo tanto son discretos, ¿cierto? Y tienen cierta independencia, ¿sí? Esta fue una revolución, fue un cambio total en cómo nosotros entendíamos y llevó a tener esta noción de que los genes están regulando no solamente los rasgos, sino también muchas veces las formas que observamos con una serie de experimentos que surgieron poco tiempo después del descubrimiento del DNA. Uno de los más importantes fue el descubrimiento de los genes somáticos. Y los genes somáticos son un conjunto de genes que lo que se empezó a ver es que cuando se mudaban, transformaban partes enteras de los organismos, como lo que estamos viendo en esta diapositiva. ¿Sí? Lo que vemos es que tenemos donde está ahorita mi apuntador o mi ratón, es que tenemos una mosca normal que tiene estas extremidades inferiores, pero cuando se muta uno de estos genes somáticos que se llama Ultravitórax, lo que ocurre es que estas extremidades o estas patas se transforman en otras alas y aparece otro nuevo segmento, ¿sí? Y entonces empezó a dar esta noción de que estructuras muy complejas, como pueden ser extremidades, alas, segmentos de los insectos u otras cosas en otros animales, porque luego estos genes somáticos se fueron encontrando en muchísimos animales, estaban determinados por la expresión de ciertos genes. Y cuando empezaron a observar la expresión de muchos de estos genes, lo que empezaron a ver es que estos genes tienen patrones de expresión muy específicos, ¿sí? Es decir, que los generan, digamos, las alas, se expresan en una zona muy específica, que se empiezan a desarrollar las alas, y ahí es donde se desarrollan las alas, ¿sí? Y entonces se llegó a este vínculo directo, ¿cierto? Se llegó a un vínculo directo que nos sugería muy fuertemente que los genes son discretos, son independientes, y estaban determinando la forma y otros rasgos y otras propiedades de los organismos vivos. Y esto llevó, con el avance de la tecnología, a un boom. Primero una idea, que es la idea del genotipo-fenotipo. Si la idea del genotipo-fenotipo, lo que nos dice básicamente es que el genotipo sería todo nuestro DNA, todos nuestros cromosomas, todo lo que hay. Y este genotipo, o nuestro DNA, estaría regulando todos los rasgos que nosotros tenemos, ¿cierto? Estaría regulando el color de los ojos, la forma de los ojos en este ejemplo, el tamaño, ¿sí? Y entonces que habría diferentes genes dentro del DNA que estaría regulando cada una de estas características de forma muy simplificada, ¿sí? Se sabía que era más complejo, pero bueno, yo lo estoy simplificando para ser más didáctico. Y entonces llegó a la búsqueda, ¿no? Llegó a la búsqueda, tal vez ustedes no lo recuerdan, pero a principios del siglo y a finales del siglo pasado hubo una gran investigación que estuvo tratando de secuenciar todo el genoma humano con la expectativa de que una vez que lo conociéramos por completo íbamos a poder empezar a encontrar genes de todo, el de la sexualidad, el de la violencia, el del alcoholismo, de enfermedades, pero también de otras cosas, ¿sí? De alas, ojos, no, en el caso de los humanos, no de alas, pero de diferentes rasgos. Y pues sin duda la secuenciación ha sido un avance fundamental que nos ha permitido conocer muchísimas cosas. Ha habido casos de enfermedades que sí son debidas a mutaciones en un gen específico, pero también lo que ocurrió es que en muchos casos ha sido o fue un gran fracaso, ¿sí? Es decir, que se empezó a ver que muchos de los rasgos, de las formas y de las propiedades que tenemos nosotros los organismos vivos no están dirigidas por un solo gen, ¿sí? Eso ha llevado a otras búsquedas, como que se conoce como el proteoma, que ha avanzado muchísimo, que es como cuál es la función y cuál es la estructura de cada uno de los genes, y otras cosas mucho más complicadas, pero también llevó
a darnos cuenta de que en general los procesos biológicos o la determinación de las formas dependen de una gran cantidad de componentes. Y lo que vemos en esta imagen sería, por ejemplo, una vía de señalización que nos permitiría reaccionar a diferentes señales ambientales, por decirlo, ¿sí? Y lo que hoy se sabe es que no es simplemente una vía lineal donde un gen al final determina cómo se va a responder, sino que son vías de señalización donde hay muchísimas interacciones, hay intercomunicación entre vías que son paralelas, hay ciclos de retroalimentación, y todo esto hace que al final esta conclusión de que un gen está regulando la aparición de formas u otra clase de cosas, pues se vea que que no es correcta en muchos casos, ¿sí? Y entonces uno de los retos actuales que existen en la biología es estudiar estos procesos, ¿sí? Estas redes, que aquí lo pongo únicamente como un proceso molecular, lo que vemos sería hasta aquí arriba, sería por ejemplo la membrana de una célula, esta de abajo, que pongo ahorita como sería el núcleo de la célula, y todas las bolitas grises, rojas y verdes, todo eso son todas las moléculas que estarían involucradas en el proceso que esto estuviera modelando. Y pues el reto es cómo estudiamos un proceso así, ¿cierto? No es tan sencillo, no podemos simplemente quitar una de estas moléculas o uno de estos genes, o lo que sea que tengamos, y entonces esperar que haya una respuesta sencilla del sistema en un sistema tan complejo y tan interconectado, ¿cierto? La investigación biológica pues ha seguido progresando. En realidad ahora hay muchísimas formas experimentales de hacer esta clase de análisis, cada vez más detallado, cada vez con más control, cada vez metiendo más variables. Desde luego en la biología ha empezado a surgir un boom donde los investigadores ya no solo se interesan por los genes, sino también por, digamos, otra clase de propiedades, como comportamientos celulares, qué tanto se pueden adherir entre sí las células, qué tanto pueden interactuar entre ellas a nivel de tejido. Es decir, hoy en día se ha expandido muchísimo y se ha mejorado mucho la tecnología, pero también la noción o el darnos cuenta de la complejidad de los procesos biológicos ha llevado a notar o a ver la necesidad del uso de otro tipo de herramientas, y una de las más importantes ha sido la incorporación de herramientas matemáticas y computacionales. En realidad la matemática y la computación, pues desde hace muchísimo tiempo que ha tenido un interés por la biología del desarrollo y por la aparición de formas. Una de las primeras personas, no el primero, pero una de las primeras personas que era del área de ciencias duras y que estaba interesado en esta clase de preguntas fue el famosísimo Alan Turing, que seguramente todos los conocen, salieron unas películas recientemente, él estuvo involucrado en decodificación, podríamos decir padre de la computación, es decir, fue un genio brillante con una historia muy complicada, personal, pero que en la ciencia hizo muchísimas aportaciones. Y una de las que tal vez no es más conocida, pero que también ha sido muy importante, fue que él también estaba interesado en la aparición de patrones en los organismos vivos, ¿no? ¿Como qué tipo de patrones? Pues, por ejemplo, en los patrones de coloración, ¿sí? Vemos aquí, no sé si es leopardo, que tiene manchas, una cebra que tiene rayas, un pez que tiene una pigmentación entre puntos y rayas. Estaba también interesado en los patrones de las plantas, que a veces seguro tal vez han visto videos, pero pueden formar espirales con sus hojas o con otros órganos. En fin, estaba muy interesado en cómo es que diferentes patrones aparecen. Y Alan también publicó un artículo muy importante en los 50, donde él dijo, oh, esto nosotros lo podemos entender estudiándolo como un proceso dinámico matemático, ¿cierto? Y lo que Alan Turing propuso fue un sistema de dos ecuaciones diferenciales parciales, donde dijo, oh, vamos a tener dos variables, X y Y. X y Y no sabemos exactamente qué son, todavía no se conocía la existencia de los genes, pero él dijo pueden ser dos químicos, dos moléculas, algo que está ahí en un tejido, y cuya actividad, la actividad de X y de Y, o su presencia, tampoco era muy explícito en esto porque no se sabía cómo funcionaba, depende o está regulada por ellos mismos, por X y Y.
Y además de esto, estas moléculas, que es esta primera parte, la función de F que depende de X y de Y, la función G que depende de X y Y, pero además de esto, estas moléculas van a tener difusión, ¿sí? Que es esta D y el delta X, ¿sí? Y van a estar difundiendo en el medio y entonces van a poder, digamos, como expandir su actividad o su presencia a lo largo del tejido, ¿sí? Entonces, este modelito, sin entrar ahorita en mucho detalle en las ecuaciones, exactamente cómo estaban escritas y qué parámetros tenía, básicamente lo que él proponía es que uno de esos, que podría ser X y Y, le iba a llamar activador. Activador porque se iba a autoactivar, iba a hacer una autocatálisis, por ejemplo, si era una enzima y iba a hacer que actuara más rápido. O si es un gen, a lo mejor iba a activar su expresión y entonces iba a producir la presencia de la proteína del gen. Pero además iba a ser capaz de activar al inhibidor, ¿sí? El inhibidor sería la otra variable, como su nombre lo indica, pues lo que iba a estar haciendo, o la función que tiene, iba a ser estar inhibiendo al activador. Y como les dije, ambas moléculas químicos iban a estar difundiendo, pero Alan Turing puso una condición muy importante. Dijo, tanto el activador como el inhibidor van a difundir, pero el activador va a tener una tasa de difusión más pequeña, sí va a difundir más lentamente. Y entonces, ¿eso qué nos iba a generar? Imaginemos entonces que empezamos aquí, en esta imagen, en el punto 1, donde la línea punteada, o donde tenemos una fila o una hilera de células, y la línea punteada es la actividad o la presencia del inhibidor en cada una de las células de ese tejido, y la línea continua sería la del activador. Imaginemos que comenzamos desde una condición más o menos homogénea para ambos químicos. Y lo que iba a ocurrir, que es lo que se ve en el tiempo de es que como el activador se activa él mismo, pues donde tiene mayor presencia o actividad, pues esta su propia actividad iba a aumentar. Pero como también activa el inhibidor, pues el inhibidor también iba a aumentar en esa pequeña región. Ahora, de esta región que estamos viendo aquí, a partir de ahí ambos iban a empezar a difundir, pero dijimos que el inhibidor va a difundir más rápidamente. Por lo tanto, iba a empezar a abarcar con una mayor concentración las regiones cercanas al pico del activador. Y eso iba a inhibir que el activador se produjera o se activara en estas regiones. Pero como sabemos, pues por la difusión y por degradación, la concentración del inhibidor iba a ir decreciendo y iba a llegar a un umbral donde el activador iba a ser no más elevado, la actividad o la presencia de la actividad iba a ser más elevada, que es lo que vemos en la 4, y eso iba a generar la aparición de otros nuevos picos. Y así a lo largo de toda una hilera de células, ¿sí? Iban a aparecer picos de activador rodeados de picos o de concentraciones de inhibidor. Y esto, dependiendo de los valores de los parámetros, si lo pusiéramos en un dominio bidimensional, por ejemplo, podía generar diferentes tipos de patrones. Y muchos de estos patrones se ha visto que pues representan bastante bien los patrones que se observan, por ejemplo, en la pigmentación, ¿cierto? Aquí está el leopardo, tendría algo que sería como entre la cuarta y tal vez la segunda y la tercera imagen que están aquí, ¿sí? La cebra sería pues las líneas o las rayas, el pez que está aquí sería los puntos con rayas, ¿sí? Y ha habido una gran investigación sobre si esta clase de situaciones de activador-inhibidor existen en animales, ¿sí? Pero también ha habido una continuación enorme de investigaciones sobre cómo es que se generan las formas hacia las matemáticas, y lo que han demostrado y han puesto en evidencia son las siguientes cosas, que casi todos los patrones que vemos, por ejemplo, estas espirales que vemos aquí en esta margarita o girasol, no sé qué es, la formación de estructuras complejas, como lo que vemos en este organismo que forma una bolita arriba que se llama... Ay, se me olvidó el nombre, disculpen, ahorita si me acuerdo se los digo, o inclusive la formación de patrones de comportamiento, por ejemplo, en los bancos de peces, la formación de redes neuronales, todos son procesos dinámicos, ¿cierto? Es decir, son sistemas dinámicos y por lo tanto son procesos que van cambiando en el tiempo y muchas veces en el espacio. Pero estos procesos todos están determinados por una gran cantidad de interacciones generalmente que son interacciones no lineales. Y lo que ha ido entonces mostrando la biología matemática es que al ser altamente interconectados y con interacciones no lineales, son procesos que son muy difíciles de estudiar únicamente a través de formas experimentales o de razonamientos dentro de nosotros mismos, ¿no? Digamos, mentales. Que voy a tratar de pensar en opciones sobre lo que está pasando y que más bien
eh, requiere el uso de herramientas matemático-computacionales. ¿Ok? Entonces, esto ha permitido que empiece a haber un cambio entre cómo entendemos el genotipo y el fenotipo. Ya no es simplemente como vamos a mapear, vamos a secuenciar todo el genoma de algún organismo y tratar de entenderlo, sino vamos ahora a tratar de entender a este genotipo como más bien como un sistema dinámico cuya dinámica temporal y espacial está determinada por las interacciones que hay entre los componentes, ya sean genes, proteínas, enzimas, células, organismos, lo que sea que esté interactuando, ¿sí? Y entonces lo que se está haciendo hoy en día es tomar estos sistemas o estas redes de interacciones y tratar de modelarlo como funciones o como sistemas de ecuaciones generalmente, pero hay otras metodologías como modelos basados en agentes, en fin, hay muchas formas. Aquí yo solamente pongo, asumiendo que, por ejemplo, este lo podemos traducir en un sistema de ecuaciones diferenciales acopladas, y entonces podemos empezar a analizar las propiedades del sistema, ¿cierto? Por ejemplo, en un espacio-fase, para aquellos que lo conocen, que nos diría cómo irían cambiando las variables x1 y x2, dependiendo de la condición inicial, podríamos buscar, por ejemplo, puntos de estabilidad, que son las bolitas negras que se encuentran aquí, y cómo cambiarían esos puntos de estabilidad. El que está aquí vacío, el S0, sería un punto inestable, punto de equilibrio inestable, ¿sí? Y cómo cambiarían si, por ejemplo, cambiamos las interacciones o los parámetros. Y una vez que empezamos a entender estas propiedades, pues podemos empezar a hacernos otras preguntas sobre sus campos energéticos o sobre cómo esto se traduce en una forma. Ahora, al ser estos sistemas no lineales, tienen una extra complicación que vamos a retomar en un ratito, que es que muchas veces no solo no tienen soluciones intuitivas, sino que no tienen soluciones analíticas. Y por lo tanto, lo más común es que se requieran hacer simulaciones, es decir, análisis numéricos para tratar de entender estos procesos. Pero una vez que un biólogo, digamos, o la investigación biológica lleva perdón, de Jesús Mocino hay una pregunta, una definición de genotipo y fenotipo. No sé si la que acabo de dar lo da, pero es muy variable la definición de genotipo, fenotipo en matemáticas, porque el genotipo pues muchas veces se toma, por ejemplo, como las variables de estado que hay en el modelo. En fin, como que hay diferentes definiciones, es bastante más ambiguo, y el de genotipo y fenotipo pues sería el output o la salida de tu modelo, ¿cierto? Como, ¿qué es lo que te genera? ¿Cuáles son los puntos de equilibrio? O ¿cuál es la forma que te genera? ¿O cuál es la dinámica de una reacción enzimática que se encuentra? O el flujo de energía, en fin. Entonces hay muchos fenotipos, pero que tiene que ver con la salida de tu modelo, y casi siempre el genotipo serían las variables esto que pueden representar muchísimas cosas biológicas. Hay otra pregunta, ¿este trabajo tiene una relación o vínculo con las ideas del biólogo Jacques Monod referente a lo denominado como azar y necesidad en el control genético? Sí, lo de Jacques Monod es un modelo de este tipo. Él hizo varios modelos, uno es el del Operon-Lac, aquí no lo vamos a ver, pero tiene que ver con estas ideas, está sin duda muy relacionado. Aquí no vamos a ver la cuestión de azar hoy, pero la cuestión de azar y estocasticidad es un tema muy importante actual en la biología matemática. Bueno, continúo un poquito. Entonces, hoy en día pues se ha empezado a hacer un gran esfuerzo por obtener la información biológica necesaria para empezar a generar esta clase de modelos basados en datos biológicos reales, y se ha llegado entonces a un nuevo reto, o hay un reto actual que en algunos casos se está logrando resolver para algunas preguntas, que es cómo pasamos de esta red compleja, cómo la describimos como un sistema de ecuaciones o como un modelo matemático. Ahora, aquí no hay una respuesta sencilla. No es que yo pueda ahorita decirles, esta es la fórmula. Lo que les puedo decir es que hay un esfuerzo en la comunidad de biología de sistemas, de biología matemática, de biología computacional por tratar de homogeneizar esto, pero es muy difícil porque realmente hay muchos tipos de interacciones y hay muchas formas de representar las mismas interacciones dependiendo de qué es lo que nos interesa. Y entonces, justamente una de las problemáticas y uno de los retos que hay muchas veces es abstraer, simplificar y entender con un formalismo matemático algún proceso biológico.
Pero como les decía, ha habido algunos casos muy exitosos. Por ejemplo, este es uno que a mí me gusta mucho, que es un artículo que publicó un autor español que se llama Isaac Salazar Ciudad hace ya 10 años, donde él acopló un proceso químico y genético con propiedades celulares y con algunas propiedades del ambiente para entender cómo es que se desarrollan la forma de los dientes. Pero lo que voy a hacer, en lugar de explicar este, esto con mucho detalle, es mejor pasar a un proyecto que desarrollé yo en la UNAM junto con otras personas, que lo que trató de entender es cómo es que se genera la forma de esta coliflor. El artículo salió hace poco, ahí lo pueden encontrar, hace poco, más de un mes, pero no sé si muchos de ustedes habrán visto una de estas coliflores. La verdad es que yo tengo la impresión de que aquí en México y en América Latina en general no existen muchos, y se encuentran, pero son difíciles, pero esta es una coliflor que se llama coliflor romanesco. Y, y el interés que tiene esta coliflor romanesco, pues visualmente yo creo que es muy, muy evidente y es muy claro, ¿sí? Esta coliflor romanesco es un cono que está formado por conos más pequeños, que a su vez cada cono más pequeño está formado por conos más pequeños, que a su vez está formado por conos más pequeños. Es una forma geométrica muy interesante que es muy difícil de entender, al menos justamente intuitivamente, cómo es que se genera una forma con esta complejidad geométrica y morfológica a través de una serie de reglas, digamos, por decirlo de alguna forma, genéticas, ¿sí? O moleculares, y cómo es que esto se acopla a un proceso macroscópico de la forma. Esta forma, pues seguramente para muchos que vienen del área matemática, pues les sabe recordar que pues, se parece, por ejemplo, o es una forma de tipo fractal. No podemos decir que es de forma fractal porque no llegaría al infinito como los fractales, pero es de tipo fractal. Para aquellos que no lo conocen, a los fractales, lo que estamos viendo aquí abajo es un fractal, ¿no? Y su propiedad principal, hay muchos fractales, pero la principal, yo diría que la principal propiedad de los fractales no es la única, tiene muchas propiedades muy interesantes, por lo que han sido objeto de estudio en matemáticas desde hace ya bastante tiempo, pero lo que tienen es que tienen una estructura infinitamente irregular. ¿Qué significa que tengan una estructura infinitamente irregular? Básicamente lo que significa es que si nosotros vemos este fractal y de repente decimos, miren, aquí hay como que hay una línea en este cacho que está uniendo estos dos puntos que se encuentran aquí. Si nosotros hiciéramos un zoom sobre esa línea, lo que encontraríamos es que esa línea en realidad está conformada por muchos ángulos. Es decir, no hay líneas. Y cuando hagamos el zoom, tal vez daría la apariencia de que hay líneas. Sí, pero si hiciéramos el zoom sobre cualquiera de esas líneas, de nuevo estaría conformado por ángulos. Es decir, no existe ninguna línea. Los fractales no tienen líneas, como en el caso de esta, que está en 2 dimensiones. Y eso hace que tenga otras propiedades, por ejemplo, que va a tener un perímetro infinito, aunque su área no lo sea, ¿no? Hay otro tipo de propiedades que han interesado mucho a los matemáticos, pero tienen otra particularidad, y es que son fáciles de construir siempre con modelos recursivos, ¿sí? Aquí no voy a explicar exactamente cómo se genera este fractal, pero lo que les puedo decir es que se genera a partir de computacionalmente aplicar esta función muy sencilla de forma recursiva, ¿ok? Y todos los fractales que vemos en general son muy sencillos de construir matemáticamente. Y ahora, pues entonces la pregunta es, pero si será tan sencillo en los sistemas biológicos, porque en realidad en los sistemas biológicos, pues lo que acabamos de ver y lo que acabamos de decir es justamente lo contrario. Los procesos biológicos son procesos muy complicados que están conformados por redes, muchas interacciones, con interacciones no lineales, difíciles de comprender. Entonces, ¿cómo es que se genera un fractal en la biología? Esta era, digamos, una de las preguntas básicas. Los fractales, como este que vimos de la romanesco, tienen a veces unas propiedades muy bonitas. Otra vez nada más la pongo porque me parece bonita, no porque sea tan necesaria para la plática, y es la autosimilaridad. No todos la tienen, pero muchos lo tienen. ¿Qué significa autosimilar? Este se conoce como el triángulo de Koch, este fractal, y lo que significaría es que si tomamos una parte de esta estructura, de este triángulo o de este fractal, solo nos fijamos en esta y le hacemos un zoom, encontramos la misma estructura, ¿sí? Es decir, tiene la misma estructura, es una estructura que está formada por la misma estructura a todas las escalas.
Y entonces sería como decir que nosotros podemos hacer un zoom o un acercamiento infinito hacia esa estructura y siempre estar viendo exactamente la misma estructura. ¿Ok? Ahora, este fractal que nosotros vimos, la coliflor romanesco, pues es un ejemplo, pero en realidad fractales en la naturaleza hay muchos. ¿Sí? Hay muchos. Entonces, no hay que perder de vista que es una forma que es muy recurrente o muy común en sistemas naturales, en sistemas naturales biológicos. ¿Sí? Lo que vemos aquí a la izquierda sería un fractal formado matemáticamente, que básicamente es, digamos, como canales dentro de canales dentro de canales. Y lo que vemos a la derecha sería un río que se está formando por el deshielo en una montaña y su formación hace que este se forme a través de pequeños canales que se forman un canal más grande, que forman un canal más grande y así. ¿Sí? No son los únicos ejemplos, las montañas también son fractales, los copos de nieve y en organismos biológicos hay muchos. Desde luego, a mí pues, me interesa esta, ¿verdad? La coliflor romanesco, pero las hojas de los helechos son fractales, los árboles son fractales. Y podríamos pensar que los animales no hay mucha fractalidad, en las personas, que somos bilaterales, ¿cierto? Tenemos más o menos lo mismo el lado derecho que el lado izquierdo. Nadie ha visto algo así, imagino, cosas con una mano dentro de otra mano, pero si nosotros hacemos un zoom dentro de el cuerpo de una persona, lo que vamos a encontrar es que nosotros mismos, los humanos, tenemos formas fractales. Por ejemplo, nuestro sistema respiratorio y los pulmones son sistemas fractales de nuevo muy parecidos. Son pequeños canalitos entre canales, dentro de canales. No es el único, por ejemplo, que nuestro sistema nervioso es parecido a nuestro sistema circulatorio, pero está aquí, pero ambos son sistemas que tienen propiedades de tipo fractal, son tipo fractal. Entonces, en realidad, las estructuras fractales son estructuras que se han utilizado y que existen en sistemas biológicos en muchas partes, fisiológicas, animales, plantas, en muchos lugares. ¿Sí? Entonces, no hay que perder de vista que son en realidad cosas que se encuentran por todos lados. Ahora, para entender cómo se formaba eh, la coliflor romanesco, pues hay que entender un poquito de cómo crecen las plantas. ¿Ok? Y a partir de aquí, que ya es casi la última parte de la presentación, lo voy a dividir en dos partes. Lo hice de esta forma por una cuestión didáctica. Voy a resumir muy rápidamente cuáles son los tres resultados principales de esta investigación y vamos a ver que vamos a llegar a una serie de conclusiones muy simples, ¿sí? Pero una vez que lleguemos a estas conclusiones sencillas de cómo es que se forma las coliflores romanesco, su estructura fractal, vamos a tratar de entender cuál fue la problemática y por qué era tan difícil entender, ¿ok? Y qué fueron los problemas que nos permitió resolver el uso de matemáticas. Entonces, ¿cómo es cómo se da el desarrollo de las plantas? El desarrollo de las plantas yo aquí lo voy a dividir en dos fases del desarrollo. Una fase que le voy a llamar vegetativa. En la fase vegetativa, básicamente las plantas solo van a estar formando hojas o ramas, o este tipo de estructuras, raíces, por decir, ¿sí? Pero en la fase reproductiva del desarrollo de cualquier planta, lo que tiene que haber, pueden seguirse formando hojas y ramas y otras cosas, pero lo que tiene que haber es que tienen que aparecer flores, ¿sí? Que son la estructura reproductiva de las plantas. Ahora, ¿cómo decide una planta y quién va primero guiando el desarrollo de las plantas y cómo es que lo que sea que va guiando el desarrollo de las plantas decide si está en fase vegetativa o reproductiva? Todas las plantas se desarrollan, para responder a la primera pregunta, a partir de una estructura que se llama meristemo, ¿sí? Los meristemos se encuentran en las puntas de las plantas y en cada punta, no solamente, pero en las puntas seguro están, en la punta de una rama siempre hay un meristemo, en la punta de una raíz siempre hay un meristemo, y básicamente los meristemos es lo equivalente a las células madres animales, ¿sí? Son un conjunto de células indiferenciadas que se van dividiendo y pueden ir tomando nuevas identidades. Ahora, si nosotros hacemos un zoom aquí a la punta de esta rama o de este tallo que está aquí, lo que vamos a encontrar es una estructura como la silueta que se encuentra aquí. El meristemo no es toda esa estructura, es simplemente la parte de hasta arriba, ¿sí? Como lo que estoy ahorita poniendo en un circulito
con el ratón o con el apuntador. Y lo que va a ocurrir es que esta parte central, o este circuito que está aquí, es la diferencia, se va a ir dividiendo y eso le va a permitir de repente a los costados generar un nuevo órgano, que sería como este chipotito que tiene aquí. Este chipotito va a empezar a crecer y conforme va creciendo va a poder tomar una nueva identidad. Puede mantenerse como meristemo y comportarse como meristemo, es decir, empezar a producir órganos a los lados, o puede tomar otra identidad, puede tomar la identidad de decir yo voy a ser hoja, o puede decir yo voy a ser flor, si estoy en la etapa reproductiva. Y lo que podemos ver entonces es que si nosotros vemos a nivel celular, que es la imagen que está aquí abajo, es que este meristemo lo que va a empezar a generar son meristemos a sus costados de forma recursiva que poco a poco van a ir tomando diferentes identidades. Y entonces, ¿cómo decide el meristemo si lo que produce a un lado va a ser una flor, una hoja, una rama o alguna otra estructura que produzca en las flores? ¿Okay? Esto lo hace a partir de la expresión de diferentes genes, como hemos visto en la primera parte, en la parte biológica. Entonces, para el caso específico de si producir una flor u otra cosa vegetativa, hay 3 genes que son muy importantes, ¿sí? Uno se llama LIFI, otro que son en realidad 2, pero que hacen lo mismo, se llaman AP1 y CAL. LIFI es el rojo, AP1 y CAL el amarillo, y el otro es TFL1, que es el que está aquí en verde. Lo que está en rojo dentro de las siluetas es donde se expresan, y lo que está coloreado, como LIFI en rojo, es donde se estarían expresando, donde estarían activos, para AP1 y CAL en amarillo, para TFL1 en verde. Y estos reciben señales del exterior, que cuando las señales son las correctas, una se llama florígeno, induce la floración, y auxina, que es una hormona vegetal que induce a la aparición de nuevos meristemos. Cuando la concentración o la actividad de la auxina y el florígeno son suficientes, se va hacia una identidad de flor, y cuando las condiciones no son suficientes, se queda como algo vegetativo, que puede ser otro meristemo o una hoja. Ahora, ¿qué ocurre? Aquí está. ¿Qué ocurre? Que se sabe que cuando se muta a estos genes AP1 y CAL, las flores en ciertas plantas se convierten en estructuras de tipo coliflor, las transforman, ¿sí? Como señalando a estos AP1 CAL, permiten la formación de coliflores. De hecho, CAL es por cauliflower. Y lo que se ha visto es que el gen lífido, el rojo y el amarillo, necesitan estar expresados para que un meristemo tome la identidad de flor. Cuando están los dos expresados en el mismo lugar, como sería en este chipotito de aquí, entonces este chipotito no se va a convertir en un meristemo vegetativo, se va a convertir en una flor. Y cuando no se expresan, como en la zona central, donde está TFL1, entonces se mantiene con una identidad vegetativa, de rama, hoja, meristemo, lo que sea. ¿Ok? Nosotros hicimos un modelo, que más adelante en un momento les voy a enseñar, de ecuaciones que acoplaban la expresión de estos genes, de sus estímulos ambientales y de algunas otras variables que eran necesarias para esto. Y lo que vimos es que cuando las condiciones eran las suficientes o las correctas de los estímulos, auxina y florígeno, se daba una expresión genética que tenía la expresión del gen rojo y el amarillo, es decir, los que generan una flor, ¿sí? Y no se iba a generar una flor. Eso era lo que queríamos. Una vez que nosotros encontramos este resultado y lo validamos de diferentes formas, dijimos, bueno, ¿qué pasa cuando mutamos a AP1 y CAL? Y lo que pasa cuando quitamos la actividad de este gen, con nuestro modelo AP1 y CAL, es que sí se da un tipo de transición hacia floración, porque el gen rojo se empieza a expresar, ¿sí? Que es de flor, ¿sí? Pero esto ya no es estable porque no se puede retroalimentar con el amarillo, y entonces ya, una vez que se va el estímulo inicial, se pierde su expresión y entonces cae. Y una vez que cae, el gen verde regresa y entonces este chipotito que estaba aquí, que antes iba a ser una flor, vuelve a tomar identidad del sistema. Ahora, esto no nos explica exactamente por qué se genera una coliflor, ¿cierto? Porque en realidad nosotros vimos que si quitamos a LIFI, también se da únicamente una expresión del gen verde, ¿sí? Y entonces el meristemo o el chipotito que está aquí sería vegetativo, y nuestro modelo no permite explicar cómo es que este cambio genético transforma una flor en una coliflor, ¿sí? La hipótesis que hicimos después de muchas pruebas es que esta transición incompleta hacia la floración del gen rojo le daba una memoria que permitía que este chipotito se convirtiera en un meristemo vegetativo, no en rama, y entonces empezar a producir sus propios meristemos a los costados. Si nosotros permitimos esto, ¿qué pasa? Pues va a pasar que vamos a tener un meristemo
que produce meristemos, el nuevo meristemo que está al lado va a producir sus propios meristemos al lado y el que está al lado también los suyos propios. Entonces hay una sobreacumulación de, de meristemos. Nosotros hicimos las simulaciones en un modelo tridimensional. Ahorita también les voy a explicar, no se preocupen cómo se hizo el modelo tridimensional. Hoy no traigo videos ni nada, pero ahorita repito la hipótesis crucial, pero es un modelo que va creciendo dinámicamente en el tiempo de la planta, poco a poco dirigido por cómo se va dando la expresión genética. La hipótesis principal es que este pico de este gen rojo, que lo voy a poner aquí porque es más fácil, de este gen rojo cuando está mutado a pinical, de alguna forma permite que este meristemo o esta chipote que estaba generando tome la identidad de meristemo y por lo tanto genere sus propios meristemos a los costados. Y este proceso se vuelve recursivo, porque el nuevo que está al costado volvería a generar el pico, trataría de volverse en flor, no lo logra y se convierte en meristemo y empieza a generar sus propios meristemos al lado y así, generando un proceso recursivo. Cuando nosotros, espero que haya quedado clara la hipótesis. Cuando nosotros hacemos esta hipótesis y la metemos en nuestro modelo tridimensional, que bueno, ahorita les explico cómo funciona, lo que vemos es que sí, cuando mutamos a acá, se generan como estas bolitas que son sobreacumulaciones de meristemos dentro de meristemos dentro de meristemos, ¿ok? Y esto no pasa cuando nosotros mutamos al otro gen, porque no se da este pico o esta transición incompleta hacia la floración, entonces se empieza a generar más bien estructuras sobre ramificadas que a veces tienden a tener muchas hojas, como también, por cierto, se ocurre experimentalmente. Y la última pregunta que nos hicimos fue, oh, ok, entonces, esta conversión de flor a coliflor fractal se da por una transición fallida hacia la floración que solo se da cuando se muta a pedical, no cuando se mutan otros genes de floración. Pero ¿cómo se pasa de esta forma de coliflor, esta es de la simulación, esta es una coliflor real, a esta forma cónica? Y nosotros teníamos muchísimas hipótesis, porque en realidad hay muchas formas de pasar de una forma redonda, por decir de una forma cónica, ¿sí? Pero terminamos con esta, que ahorita les voy a simplificar, también por una cuestión de didáctica. Y es que el tamaño del meristemo iba a ser constante en las coliflores, pero iba a ir aumentando, que de hecho aquí se ve la punta, no es muy claro, pero las puntas de los romanos que se van haciendo más grandes, iban a ir aumentando de tamaño. ¿Por qué creíamos que esta hipótesis era una de las que podía funcionar? Porque el tamaño del meristemo controla qué tan rápido se producen nuevos órganos. Mientras más grande es el meristemo, más rápido se producen meristemos. Entonces, si tenemos un meristemo en un tallo que va produciendo más rápidamente cada vez nuevos meristemos, lo que vamos a tener es que él va a empezar a elongarse más rápido que los que están abajo. Los que están abajo se van a empezar a quedar atrás y nos va a generar un conito. Ahora, los que están abajo y que están a los lados van con una velocidad más lenta, pero también están acelerando, aunque van retrasados, ¿sí? Entonces, poco a poco van a ir generando y elongándose más rápido porque empiezan a generar más órganos abajo, ¿sí? Y van a empezar a generar su propio cono, pero los de abajo se están quedando rezagados. Y así se va repitiendo este cambio y esto es lo que nosotros, fue una de las hipótesis que creíamos que podía cambiar. Ahora, el chiste pues era hacer la simulación y darnos cuenta de si esto era real. Entonces hicimos un modelo que generaba esta hipótesis, que modelaba esta hipótesis, y cuando dábamos el meristemo constante, bueno, pues era coliflor, pero cuando hacíamos que el meristemo aumentara en tamaño y por lo tanto la producción de nuevos órganos se aumentara con el tiempo, se acelerara, la forma cambiaba esto. Bueno, tengo que ser justo, aquí cambiamos eso, y cambiamos pelotitas por conitos para que se vea más bonito, pero también si dejamos bolitas se ve bien, solo no se ve tan bonito, ¿no? Y pues esto es muy parecido a una coliflor romanesca, ¿cierto? Si lo pongo en verde, nos gusta más, bueno, a nosotros, pero dejamos al final y con bolitas. Aquí pongo esta porque me gusta. Y entonces, pues las conclusiones de nuestro modelo son muy sencillas, ¿sí? La transición de flor a, con esta hipótesis, sí, es un código muy sencillo. En sistema C, ahorita lo explico qué son algo así como 10 líneas de código lo que llevan a cabo la hipótesis y muchas líneas de parámetros y de visualización, pero el código principal son como 10 líneas. Sí, es una simulación numérica muy sencilla, más que corre muy rápido. Puede generar algo así como 16 millones de códigos en algo así como un minuto. Es bastante rápido y sencillo de implementar. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Sí? ¿Por qué fue importante? Nuestros resultados son muy, intuitivamente muy sencillos. Las flores
Las coliflores aparecen porque hay una floración fallida. Y una vez que sea la floración fallida, tú puedes cambiar las formas simplemente produciendo órganos más rápidos, ¿sí? Las conclusiones son muy sencillas para entender esto. Pero, ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué era importante utilizar biología práctica? ¿Por qué no simplemente pues, pensarlo y hacer algún experimento ya? Bueno, para empezar, yo les enseñé una red de regulación simplificada, pero la red es bastante más compleja. Y en particular es una red de ecuaciones diferenciales acopladas que va a tener una función de que va a estar expresando cómo es que los genes se regulan, nuestras variables, que serían los genes que están en colores, se regulan más unos inputs y como pueden formar interacciones físicas, no son solamente 4 ecuaciones, en realidad vamos a terminar con 8 ecuaciones. Las interacciones las modelamos con este tipo de ecuaciones, que son ecuaciones sigmoides, que van a tener 1, 2, en realidad tienen 3 parámetros, aunque aquí uno está escondido, y que cada uno de los parámetros tiene un valor biológico. Esto va a ser importante, real. Y que nos permiten hacer, dependiendo de cómo hagamos esta función sigmoide, representar diferentes tipos de interacciones, activaciones e inhibiciones. Pero terminamos con un sistema de 8 ecuaciones diferenciales con todas interacciones no lineales y más de 40 parámetros. Entonces, ¿qué complicaciones teníamos? Ajá, exacto, lo que dice Jesús Monsignor es real, ¿no? Es una situación que, que no es trivial, no es fácil de resolver. Tenemos que resolverlo por muchos métodos, empezar en muchas condiciones iniciales, con muchas simulaciones numéricas, tenemos que hacer optimización de parámetros. Entonces, ¿cómo qué clase de complicaciones había, por ejemplo? Uno es lo que está diciendo Monsignor, ¿no? El sistema no se puede resolver intuitivamente ni analíticamente, solo por análisis numérico, y es complicado porque no sabemos cuáles son todas las condiciones iniciales posibles. Entonces hay que hacer un muestreo bastante amplio. Además, los parámetros de estas ecuaciones, como son parámetros biológicos que se conocen, el problema es que estos parámetros abarcan entre 4 y 6 órdenes de magnitud. Entonces, suponiendo que quisiéramos tomar solamente 2 valores o 3 valores, digamos, para cada uno de los parámetros y luego hacer la combinación para ver eh, cuál es el, la combinación correcta de parámetros que genera los resultados que se observan experimentalmente. Si tomamos 3, tenemos 3 a la 40 diferentes combinaciones posibles. Es decir, es una cantidad de combinaciones. Entonces hay que hacer una optimización de parámetros para entender esto, lo cual también. Y además, el siguiente problema que les decía es que una vez que lo resolvemos, esto no nos dice cómo aparece la forma. Entonces tenemos que acoplarlo a otro modelo. ¿Cuál fue el otro modelo que ocupamos? Fueron uno que se conoce como sistema CEL. Sistema CEL es una gramática formal que está como una gráfica, ya me queda muy poquito de tiempo, que tiene B es el alfabeto de variables, en nuestro caso las principales eran meristemos e internodos, es lo que se va alargando. Esos son los parámetros, omega es el estado inicial, y ponemos reglas de reescrituración, por ejemplo, que un meristemo se va a convertir en el siguiente tiempo en un internodo con un meristemo, y que un internodo a lo mejor va a ser en el siguiente tiempo un meristemo con un internodo. Empezamos de una condición inicial T0 y esto nos va a ir generando una nueva cadena de caracteres que va a ir creciendo con el tiempo. Lo importante de esta cadena, como este era nuestro modelo específico, pero me voy a saltar un poquito para ir rápido para acabar mi tiempo, es que nosotros podemos empezar y darle una visualización, ¿cierto? Por ejemplo, podemos empezar con un meristemo y le podemos dar parámetros de tamaño, de posición, de diámetro, diferentes cosas, su regla, y entonces ir viendo que poco a poco puede ir formando un meristemo, dependiendo de su regla, por ejemplo, puede generar un internodo con otro meristemo y seguir repitiendo esto y puede empezar a generar estructuras ramificadas, como lo que queremos, ¿sí? Nosotros utilizamos esto porque justamente permite generar estructuras ramificadas, pero este modelo que estaría ocurriendo en términos biológicos en días o semanas, porque tiene su escala temporal, estaría interactuando y su comportamiento dependería de, a su vez, de una red genética cuyo comportamiento ocurre entre minutos y horas, y a su vez el comportamiento de la estructura ramificada estaría regulando las variables de entrada, los inputs de nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, pues, ¿qué complicaciones hay aquí? Pues muchas, ¿no? Los mismos que teníamos, vamos a tener ahora más parámetros, vamos a tener más variables, tenemos que hacer simulaciones, pero además una de las más importantes que yo quiero resaltar es que aparecen escalas espaciotemporales diferentes. Entonces, si nosotros queremos simular algo por semanas, pero esto dura minutos, pues este proceso que dura minutos, para simularlo correctamente tenemos que simularlo miles de veces, ¿sí? Y entonces se vuelven
problemas computacionalmente muy pesados y muy complejos, que hay formas de irlos simplificando, pero se vuelve muy difícil hacer las resoluciones numéricas también. Finalmente, pues, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos esta complicación? Ya no es que tenemos todo nuestro modelo completo para pasar de coliflores a romanesco. Pues una de las más importantes, no la única, es que hay cientos de explicaciones posibles, como decía, para pasar de una esfera a un cono. ¿Sí? Y hacer la simulación de cada una de ellas es muy difícil computacionalmente, mentalmente. Bueno, al final esta es muy fácil, como preguntaron, pero algunas eran más complicadas. Pero finalmente es difícil probar estas y mentalmente es mucho más difícil saber intuitivamente qué es lo que va a pasar y cuál es el cambio y cuál es el que va a explicar todo. Ahora, y hasta aquí, hasta ahora, sin considerar que en los pasos anteriores había más de una formalización matemática posible. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en nuestra red de regulación genética hay varios tipos de ecuaciones que nos permiten representarla, que el sistema hay diferentes formas de hacerlo y que las hipótesis hay diferentes formas de implementarlo. ¿Sí? Entonces, con todo esto, lo que les quiero decir es, bueno, es que el proceso matemático era indispensable. La última pregunta, una que nos hicimos a lo largo de todo el proyecto es, ¿podríamos validar esto experimentalmente? La respuesta muy rápida es sí. Se sabe que hay genes que permiten controlar el tamaño del meristemo, por ejemplo. Entonces nosotros hicimos mutaciones en esos genes, en plantas que ya generaban coliflorcitas. Lo que vimos es que al mutar este gen que cambia el tamaño del meristemo, podemos pasar de formas redondas a formas cónicas, como era lo que esperábamos. Eh, pues hasta ahí llega mi plática. En resumen muy sintético, sería que los sistemas biológicos son muy complicados y que por esto es que se ha visto que requieren el uso de herramientas matemáticas y computaciones para su estudio. Entonces, cualquier persona que esté interesada en esta clase de problemas y que esté en el área de matemáticas que no tengan eso, muy interesantes, son problemas que están abiertos, que tienen muchísimas partes por donde explorar y que permiten muchas veces tener interacciones con gente de muchas otras disciplinas. Es una cosa que yo disfruto mucho, pero que la gran fortaleza, no la única, de las grandes fortalezas que nos da el uso de modelos matemáticos para tratar de entender formas y muchos otros procesos biológicos, ecológicos, moleculares, desarrollo evolutivo, es que nos permite formalizar las propiedades biológicas como variables o parámetros. Es decir, nos permiten entender exactamente qué es lo que creemos que son, cosa que muy rara vez ocurre dentro de la biología. Nos permite también definir con claridad nuestras hipótesis, entender a qué nos referimos, lo cual no es tan trivial, y llegar, como vimos, por ejemplo, en el caso de la coliflor, a conclusiones y explicaciones simples de procesos que son muy complejos y que no se pueden analizar de forma intuitiva. Pues con eso acabo. Estas son las personas que colaboraron y con las que trabajé para este proyecto. Y pues nada, acabo con una invitación. A mí, si me quieren contactar, me pueden buscar en la página del CCM. Yo con mucho gusto les puedo responder siempre. Si quieren realizar una tesis o un posgrado en estos temas, también me pueden contactarme. Yo con gusto les voy a responder, y si es algo en lo que yo puedo apoyarlos, si los tengo, con gusto también lo voy a hacer. Y pues les agradezco mucho a los organizadores la invitación, a todas las personas que están aquí presentes, la atención. Y si todavía hubiera tiempo, aunque creo que no, puedo responder preguntas con muchísimo gusto. Y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Eugenio. Vamos a pasar a la parte de preguntas, comentarios, dudas. También estamos transmitiendo en vivo desde Facebook. Por ahí nos pueden también contactar si tienen preguntas o algún comentario. Adelante. Yo tengo una pregunta. Adelante, Jesús. Al principio de la modelación, parecía que con el objeto de las puntas de las ramitas que estabas estudiando, parecía que hablabas solo de fractales y que decidías cómo diseñar el fractal, pero unos minutos después brincaste a un sistema más complicado en el que estabas modelando con ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces mi pregunta es si son líneas independientes o si puedes comentar en qué sentido una potencia a la otra respecto a dos técnicas distintas. Sí, pues sí se podría ver independientes. O sea, pues como seguramente sabes, hacer fractales a través de algoritmos recursivos es muy sencillo. Y de hecho nosotros sabemos cómo generar una romanesca a partir de simplemente un proceso recursivo. Pero son líneas que se juntan porque lo que nos interesaba a nosotros no era simplemente generar la forma, sino entender
cuáles eran las bases biológicas que permitían desarrollar esta zona. Y lo que encontramos, pues, es aquí, pues, por la naturaleza de la plática y la cantidad de tiempo que tiene, no puedo expandirme demasiado en ello, pero es que estas estructuras, primero, sí son formadas a partir de procesos recursivos, pero son mucho más complicados. Y segundo, que si quieres en otro momento lo podemos comentar, no son exactamente fractales. Son estructuras que tienen otra clase de propiedades. Algunas son muy intuitivas de entender. Los fractales matemáticos siempre tienen un tamaño fijo y luego se van dividiendo y los organismos biológicos van creciendo. Pero tienen otras que son mucho menos intuitivas y que tienen implicaciones sobre. Entonces, sí tienen un link directo y nos llevó a complementar y ayudar, en mi opinión, una comprensión más detallada que lo que ocurrió biológicamente. No sé si respondí la pregunta. No, perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta. La parte de fractales es muy amplia. ¿Cómo podemos aprender dónde más aparecen? Híjoles, pues, si quieren fractales solamente biológicos, pues está el original, que es Mandelbrot, es un autor que hizo mucho trabajo al respecto, pero hoy en día pues hay más gente que está trabajando en cuestiones de fractales. Hay un libro, ahorita se me olvidó el nombre de la persona, pero Raimundo, que está preguntando si te interesa, me puedes enviar un correo, soy aspecto@matematic.mx y lo busco y con gusto te lo envío, pero hay bastante información al respecto. Y sobre fractales matemáticos, inclusive hay cursos, por ejemplo, de la Escuela de Santa Fe sobre fractalidades muy interesantes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues muchas gracias, Nadia, por la invitación y a todos por estar aquí y por escuchar esta plática. Les haya parecido interesante. Les acabo de poner el correo, por cualquier duda, que te escriban. Bueno, muchísimas gracias, Eugenio. Si no hay otra pregunta, te damos las gracias, un aplauso por tu bonita plática. Y pues cualquier duda o comentario, por favor, me lo hacen llegar por correo. Si necesitan ejercicios para aquellos que van a continuar y a los que no, los esperamos el día de mañana en nuestra escuela de verano, nuestro tercer día, y con la charla de posgrado que tendrá el doctor Eugenio Balanzario y la maestra Morelia Álvarez. Bueno, muchísimas gracias. Es un gusto tenerlos y nos vemos hasta mañana. Muchas gracias, Eugenio. Gracias a todos y a todas por estar el día de hoy. Que tengan bonita tarde. Hasta luego.